Bien, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al coloquio del programa Reformas Procesales y Litigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. En esta oportunidad vamos a discutir o tratar de discutir la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema de cumplimiento de pensiones de alimentos? Esto es el tema que está hoy día en la principal discusión. Se han hecho un sinnúmero de seminarios que de alguna manera todos van entroncando entre sí, así que yo creo que se da una actividad muy interesante. Tenemos mucho público el día de hoy, y para poder discutir de este tema tenemos dos expositoras de primer nivel. En primer lugar nos acompaña la magistrada Paz Pérez Ahumada. Ella es abogada de la Universidad de Valparaíso y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y jueza titular del tercer juzgado de familia de Santiago. Y también mi colega, la profesora Macarena Vargas Pavés, abogada por la Universidad Diego Portales, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y mi jefa, porque es la directora del Departamento de Derecho Procesal de la UDP. Saludo a los amigos y amigas que uno ve por ahí, Enrique Letelier, entre otras personas, Carmen Donoso también de la universidad, así que bueno verlos a todos y todas. ¿Cómo va a funcionar esto? De la siguiente manera: cada una de nuestras expositoras va a tener 15 minutos. Esto no necesariamente es un debate, pero puede que se dé un debate. En esos 15 minutos va a presentar alguna idea. La gracia no es que haga una presentación muy completa, sino que entregue algunos insumos. Después va a haber un tiempo, entre comillas, de réplica dúplica de 5 minutos, y de ahí el objetivo es que el público participe y responder preguntas del público. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo voy a estar, les pido que todas las preguntas ustedes las canalicen a través del chat del Zoom. Yo voy a ir tomando nota de ellas. Ojalá digan a quién va dirigida la pregunta para que sea más fácil mi labor. Y en función de eso voy a tratar, si es que son razonables, las voy a hacer todas. Si es que no, vamos a hacer algunas rondas de preguntas para que las expositoras puedan ir contestando. ¿Ok? Bien, entonces, mientras se suma más gente, le voy a dar la palabra a Paz Pérez, que tú puedes ya liberarte tu silencio, Paz. De acuerdo, gracias. Siempre con los tiempos estoy mal, así que por favor vayan, Yo aviso, no te porque a veces preocupes. me apuro, a veces me demoro, entonces, pero esta vez no, que no pase lo mismo. Bueno, no está de más nunca agradecer la invitación que se me hace por la universidad, a Macarena, porque me encanta escucharla cada vez que estamos en un lugar juntas exponiendo, y a la universidad más porque, bueno, hice mi tesis a propósito de la que me invitan con la guía de Claudio Fuentes. Y también quiero agradecer la convocatoria de todos y todas, en especial de mi amigo Enrique, que se contactó conmigo para que le mandara saludos, así que saludos Enrique de la Universidad del Paraíso. Bueno, lo primero que tengo que plantear es que, lo primero que tendría que aclarar es que la visión que voy a señalar en esta exposición es eminentemente práctica, porque las preguntas que me formulo están centradas en dilucidar cuál es el problema en la realidad que me toca como persona que forma parte del Poder Judicial conocer, y cómo puedo arreglar este problema en particular en el escenario del ordenamiento jurídico actual. O sea, yo entiendo que existen otras dimensiones del cumplimiento y desafíos que, si bien puedo conocer, comprender, incluso tener una postura, me parece que lo serio en mi caso más bien es enfocarme en la práctica, porque ahí radica mi mayor posibilidad de conocimiento y ojalá también mi mayor probabilidad de aporte. Lo que puedo contarles es que es algo conocido por todos, que la pandemia develó una realidad que consistió en una larga fila de mujeres que estuvieron instaladas en los tribunales y que también colapsaron los sistemas computacionales del tribunal, apenas se abrió la posibilidad que el legislador dio de solicitar el pago de las pensiones adeudadas a través del retiro de los fondos previsionales. Y esto fue súper relevante porque es un golpe de realidad que con crudeza nos dice que existen demasiadas pensiones de alimentos que no se pagan. Entonces, mucha gente hizo diagnóstico y todos convergen en un mismo sentido en cuanto a que el problema es relevante, que es de carácter social, cultural, que afecta a los niños, las niñas y adolescentes, a las mujeres en forma desproporcionada, que requiere un enfrentamiento urgente a través de reformas legales y que también hay nuevos críticos vinculados con el procedimiento de ejecución. O sea, y eso ya es un avance porque esto hace 4 años atrás no era digamos, un problema de la manera como se está planteando hoy día. Pero esto es un problema complejo y desde un punto de vista práctico, que es el que yo quiero abordar, requiere una perspectiva también de antecedentes que otorga la experiencia para poder uno plantear cómo es posible enfrentar el desafío del cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos.
Y voy a decir algo que lo he repetido otras veces y que a lo mejor académicamente no es relevante, pero yo sí sé que es muy relevante desde el punto de vista práctico, que tiene que ver con el tema de la prestación alimenticia entre particulares, que supone el pago de la pensión de alimentos, porque eso es la práctica en el ejercicio de las peticiones y de las resoluciones que se dictan, incide mucho, porque como expresó Bodanovich en el libro clásico de alimentos, el Código Civil no aborda el tema alimenticio desde la responsabilidad del Estado, dejando abierta entonces la pregunta acerca de si ese es un tema de derechos fundamentales o un derecho civil. Entonces, la respuesta, como ya he hablado en otras oportunidades, está en la Convención de los Derechos del Niño, que establece un sistema específico de prestaciones del sistema de seguridad social, en el sentido de que existen ámbitos de obligado en cuanto a, un segundo acá, ámbitos de obligado en el sentido de que hay un primer orden de obligado que son los adultos a cargo o los responsables, y luego en forma subsidiaria es el Estado como garante final del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo en la máxima medida posible. Esta misma modalidad de otorgamiento de las prestaciones sociales, que le otorga al Estado siempre un papel, ya sea de manera indirecta o de manera directa, se replica en el derecho del niño a tener un nivel de vida adecuado para el desarrollo, que es el derecho a la alimentación, estableciendo responsabilidades en la esfera de los adultos a cargo, generando obligaciones indirectas en el Estado en cuanto a establecer políticas públicas que permitan realmente a los adultos a cargo satisfacer este derecho, y también una obligación directa una vez que los particulares no logran satisfacer el derecho a que el niño tenga un nivel adecuado para su desarrollo como garante final del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, lo que se realiza a través de una lectura sistemática de las normas del artículo 27 de la Convención y también del artículo 6 del mismo texto. Tratándose de la pensión de alimentos, establece un estándar específico y una obligación directa del Estado de adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión de alimentos, lo que supone entonces vincular el tema del pago de la pensión de alimentos y las tareas que tiene que hacer el tribunal como órgano encargado de la ejecución, digamos, una manifestación expresa de la tutela judicial efectiva, y si uno tiene en consideración al final cuál es el derecho que se pretende conseguir, es un derecho económico, social y cultural. Es decir, hasta acá les puedo comentar que todo apunta a que el Estado garantice el derecho a la alimentación del niño y al pago de la pensión de alimentos de un modo directo o indirecto, sin que por lo tanto la prestación de alimentos entre particulares pierda el carácter de ser un derecho fundamental. De este modo, al Estado no puede serle indiferente lo que ocurre en el pago de las pensiones de alimentos entre particulares, pues el incumplimiento de los adultos a cargo genera para el propio Estado la responsabilidad directa de otorgar estas prestaciones en la máxima medida posible. Esto desde el punto de vista de la perspectiva. La perspectiva entonces nos señala que existe una forma de abordaje en relación a los alimentos y que esta prestación, por mucho que se pueda confundir con una obligación civil, finalmente es una obligación de derechos fundamentales en las que participa el Estado de forma directa e indirecta. Pero también la experiencia nos hace importantes aportes, y esto también tiene que ver con la visión que uno como parte del Poder Judicial puede dar al problema. Y ella nos da cuenta, en primer lugar, que la mayor parte de las veces quienes ejercen estas acciones son mujeres que están tradicionalmente a cargo del rol de la crianza y el cuidado de los hijos, que en los recorridos legales los caminos legales que se han recorrido no han sido suficientes para poder dar cumplimiento a la satisfacción de este derecho por décadas, desde los 60, cuando se dictó la ley 14.908, que establece los medios compulsivos de apremio, siempre se tuvo a la vista la necesidad de hacer efectivo el pago, pero nunca se ha conseguido. También que esto no lo logró cambiar la entrada en vigencia en el país de la Convención de los Derechos del Niño, donde pudo, digamos, visualizarse de forma más clara cuál es la responsabilidad que el Estado tiene en relación al pago de las pensiones de alimentos y en general las prestaciones sociales de los niños. Y también nos demuestra que la ejecución alimenticia, la experiencia también nos demuestra que la ejecución alimenticia en sede judicial de familia se va a mantener, pese a la intensa agenda legislativa que pueda existir, incluso pensando en fondos solidarios, porque esto tiene sus tiempos de tramitación y también pese a la interesante discusión académica que pueda existir. Entonces acá, cuando esta realidad o esta experiencia nos demuestra que esto va a seguir siendo así por un buen rato, la realidad de la ejecución como objeto de observación y análisis para la toma de decisiones de corto y largo plazo, bajo la perspectiva de los derechos fundamentales mencionados y la realidad, es muy importante porque esto nos permite ir moldeando nuestras comprensiones y el desarrollo de las prácticas de manera de ir sofisticando también nuestro modo de pensar
las posibles soluciones. Abandonar este aspecto para pensar en una reforma integral de garantías en el pago de la pensión de alimentos, a mí me parece indispensable, pero también me parece que en el intertanto puede implicar algo así como pensar en cambiar todo para no cambiar finalmente nada, para dejar el problema en su mismo sitio. Por lo tanto, desde mi particular visión y lo que yo voy a hablar a continuación, el desafío como actora dentro de este entramado consiste en hacer presente que los acentos no solo deben estar puestos en trabajar sistemas teóricos de ejecución, sino en asumir la realidad de la ejecución actual, lo que ha ocurrido hace 5 décadas atrás, las complejidades legales y fácticas que esto implica, y por lo tanto, por lo que sabemos que el único, digamos, hecho certero para nosotros, responsables de la ejecución, es que esto va a seguir siendo una cosa de sede judicial, y que además en este ámbito es posible hacer muchas cosas todavía para seguir avanzando. Más les podría hablar de esto, pero a mí me parece que lo interesante sería escuchar también cuáles fueron los hallazgos de la investigación que realicé en relación a la ejecución de alimentos. En primer lugar, quiero plantear en términos muy generales que para poder revelar cuál es el procedimiento en la práctica, llevado a cabo en la práctica, lo que se hizo fue observar específicamente un medio compulsivo de premio que es el del arresto. En segundo lugar, que se observaron los arrestos generados por los 4 tribunales de familia de Santiago durante el año 2018. Se tomó una muestra de estas órdenes totales que llegaban a 12.000 y que luego del despeje de la reiteración de órdenes llegamos a 7.000. Y en relación a esas 7.000 causas se hizo una muestra. Quiero aclarar también que esta metodología fue la única posible utilizar porque pese a los grandes e importantes sistemas informáticos que tenemos en el tribunal, existe mucha información, pero no hay dato que esté segregado en este sentido. La única manera de poder observar esto era a través de, digamos, sacar por nomenclaturas computacionales cuáles eran las órdenes de arresto, revisar uno a uno, por lo tanto se hizo necesario revisar una muestra para poder tener algún resultado de lo que se necesitaba en ese minuto conseguir, que era develar cuál era la realidad, y no con un afán de poder establecer un quantum de lo que realmente ocurría en los tribunales de familia de Santiago en cuanto a los arrestos. El método utilizado entonces consistió en la revisión de causas de una muestra, en la revisión de documentos institucionales y las entrevistas de jueces y juezas y administradoras. Ahora, ¿por qué la revisión de documentos institucionales? Porque además de los planes de trabajo de los tribunales de familia, la gracia de observarlo en los 4 tribunales de familia de Santiago es que acá se creó una unidad, una política institucional novedosa que aglutinaba en un solo ente, que aglutina actualmente también en un solo ente las unidades de cumplimiento, y por lo tanto esto requería una forma de pensar distinto al problema, y era interesante conocerlo porque se pensaba que era muy exitoso y por lo tanto replicable en otros, digamos, tribunales del país. En relación a las características del cumplimiento, lo que se observó entonces, en primer lugar, es que el cumplimiento es visto como un asunto administrativo en el cual lo jurisdiccional no tiene un rol activo en su organización, y por lo tanto los parámetros que se han utilizado para la organización y para el trabajo, incluso respecto de las causas, pierde un poco de vista el enfoque de derecho. La participación de los jueces se ha limitado a cosas más bien formales, por ejemplo, a aprobar formularios para la comparecencia sin abogados, a proveer algunas resoluciones que sean posibles de estandarizar, a procurar la unificación de criterios en algunos aspectos, a participar en algunas reuniones de coordinación. Pero realmente no ha existido una participación de los jueces en orden a definir cómo debe llevarse a cabo jurisdiccionalmente la tramitación del procedimiento de apremio personal para determinar el modelo administrativo más acorde de ello. Y esto es importante porque la ley establece aspectos específicos de la regulación y no un procedimiento completo que uno pudiera observar y pudiera plantear que puede satisfacerse a sí mismo. No, era necesario tomar algunas decisiones. El problema es que el sistema administrativo actual se instala sobre una premisa de que las etapas llevadas a cabo en la práctica son inamovibles, que no deben en consecuencia realizar ajustes en los procedimientos, lo cual ha rigidizado el sistema a tal, digamos, envergadura, que nos ha hecho replicar costumbres que existían desde los tribunales de menores, y que ya pierden sentido debido a la realidad actual, a la conexión con el DINA, por ejemplo, con el Banco Estado, con otras instituciones, y que tenían más sentido antes, pero no ahora. Entonces, todas estas decisiones que se han ido tomando administrativamente, uno puede decir que no se encausa la realización del derecho a alimentos de infantes. En segundo lugar,
algo les puedo comentar en relación a esto, que tiene que ver con los documentos institucionales. Cuando se creó la unidad centralizada de cumplimiento, se pensó en generar esta unidad solo para los efectos de digitar cheques. Y finalmente no fue eso lo que asumió la unidad centralizada de cumplimiento, sino todo el cumplimiento en todas las materias de familia. También por esta idea que se tenía de la eficiencia y no del trabajo que realmente era necesario hacer. La otra característica del procedimiento es que se trata de un procedimiento estándar, en el sentido de que el procedimiento llevado a la práctica no reconoce distinción por ninguna causa. No se distinguen las materias incluso, es decir, no se distingue si se trata de la ejecución de alimentos de infantes, de alimentos mayores o de compensación económica, una combinación de ambas. Siempre y en todos los casos se lleva a cabo de la misma manera. Tampoco se distingue la cuantía de lo que se ejecuta o la urgencia de la petición, es decir, si una persona requiere el dinero para los efectos satisfacer algo específico y por lo tanto que se podría cumplir a través del pago de la pensión de un mes, y le deben 15 años de pensión de alimentos, esa persona lo que va a tener que esperar es que se ejecuten, se liquiden los 15 años de pensiones adeudadas y se ejecute por los 15 años y no lo que necesita para la urgencia. No hay flexibilidad ahí tampoco. No se hace diferencia en relación al monto que se cobra, como les acabo de mencionar, el número de pensiones que involucra, siempre se asume que el cobro es por el total, nunca se hacen petición, no vi ninguna petición de la muestra que se hiciera por periodos específicos, siempre es por el total. Y tampoco hay diferencia entre lo que ocurre en el procedimiento si ha existido una nueva orden, ya existiendo una previa orden en que haya fracasado la ejecución. También les puedo contar que otra característica de la etapa de la ejecución en relación a los arrestos consiste en que, pese a que la ley establece, que el artículo 14 contempla que el juez de oficio incluso, sin más trámite, decía antes, ahora dice sin necesidad de audiencia, puede despachar la orden de arresto. Y esa sin más trámite, sin necesidad de audiencia, nosotros lo hemos entendido con el desarrollo de varias etapas, por lo menos 5. La solicitud, la notificación por cédula, la liquidación, la puesta en conocimiento de este asunto a las partes, la notificación de la resolución que se dicte, finalmente el despacho de la orden. Pese a que entonces la ley exhorta a desarrollar esta diligencia en forma rápida, estas 5 o 6 etapas, más otras etapas que son variantes de este modelo estándar y que siguen aumentando el tiempo, determina que una orden tenga una demora entre 17 días y 3 meses y un promedio de la muestra de 35 días. El asunto es que la cosa no termina ahí tampoco, porque yo estoy hablando, o esta medición de tiempo tiene que ver con el momento en que una persona pide una orden de arresto y el momento en que se despacha la orden de arresto, luego del despacho de la orden de arresto y otros trámites que consisten en enviar la orden a las policías, que las policías nos informen qué es lo que pasa, y eso tiene una demora adicional de 69 días. Y cuando yo hablo de esto, también me refiero solamente a una orden, y lo que ocurre en la práctica, en el 66% de los casos, ya les diré más adelante, que esta petición se reitera y se reitera en el tiempo, y por lo tanto, si bien cuando yo planteo el 35 días promedio, más de alguna persona me ha dicho, pero si fuera así sería estupendo, es mucho más. Claro, no es mucho más, lo que pasa es que la resolución se dicta en 35 días, pero el procedimiento, la posibilidad de que alguien pueda tener algún resultado específico, puede demorar mucho más porque hay reiteraciones continuas de estas peticiones. Una cosa llamativa, que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que tiene que ver con la participación de la asesoría letrada. Yo siempre he apostado que la asesoría letrada puede generar un cambio significativo en el comportamiento de los procedimientos, pero acá les puedo comentar que la asesoría letrada no es determinante en mejorar el procedimiento, al menos en este punto, porque se opera con la misma lógica que en los procedimientos sin comparecencia de abogado, es decir, todo el mundo asume y considera que es correcto que la ejecución del artículo 14 se lleva a cabo a través de las distintas etapas. Es más, las peticiones se inician con solicitudes de liquidación, digamos, y se va reiterando esta idea de cómo tiene que llevarse a cabo la ejecución. Otra característica que tiene que ver más bien con la forma como nosotros observamos el procedimiento, está relacionada con
el hecho de que el procedimiento no está conectado con el resultado. Es decir, en las metas institucionales, en la visión de la ejecución correcta desde el Poder Judicial, no se vislumbra que la finalidad sea el pago, sino más bien la dictación de la medida de premio. Y esto se manifiesta, como les digo yo, en las metas de gestión que establecen como, digamos, óptimos o ideales institucionales, el despacho de la orden de arresto, al menos en un 50% de las solicitudes que se está planteando en un plazo de 45 días, y también en razón de que no existe información que se levante sobre la efectividad real de las órdenes de arresto o de algún otro medio compulsivo. No hay información, perdón, pero no hay dato que esté segregado. Otra característica es que pese a tratarse los alimentos de infante, un asunto de infancia en que la participación del niño debería ser relevante, no hay ninguna forma de incorporar la participación del niño ni en forma directa ni a través de lo que puedan plantear sus representantes legales, porque no hay ninguna, digamos, requerimiento. Se me fue la imagen. Después de verla, yo creo que fue la Carolina que se metió y ahí. ¿Estamos bien? Ya. No hay ninguna, digamos, manifestación de una necesidad específica del niño que determine la necesidad de poder actuar o de poder satisfacer sus intereses de un modo distinto. Otra característica que se puede observar es que normalmente no se utilizan todas las posibilidades que la norma otorga, como por ejemplo el arresto efectivo, la aplicación de intereses, y por último, no hay una perspectiva de infancia que se pueda ver que esté presente en el desarrollo o el ejercicio de esta práctica, porque no existe diferenciación de los procedimientos, no existe tampoco información siquiera para poder tomar decisiones distintas. En términos globales, uno puede decir que la organización del cumplimiento permite advertir que el principio del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo es un tema presente en los actores, pero no logra materializarse debido a los métodos de trabajo que se utiliza. Y digo presente en los actores judiciales porque es algo que, al menos intelectualmente, se vislumbra como un objetivo, pero en la práctica muestra algo distinto. Ahora, estamos en el tiempo, así que solamente termina esta idea y de ahí en la réplica puedes complementar algo que se te haya quedado en el tiempo. Voy a terminar solo la idea que es como llamativa. Esto tiene que ver con el procedimiento, pero también hay algo llamativo. Cuando hay una petición de alzamiento de órdenes de arresto, la forma como se actúa es muy distinta. El procedimiento es rápido, flexible, hay estrategias para poder enfrentarlo en forma, digamos, muy eficiente, de manera que alguien que hace una petición de arresto, de alzamiento de las órdenes de arresto puede conseguir incluso en el término de 2 horas el alzamiento. Entonces uno se pregunta por qué razón hay una dicotomía en la forma de enfrentar estas dos realidades procedimentales. Y finalmente tiene que ver con la cultura interna de los tribunales, porque la idea de los actores judiciales está muy presente, que el artículo 14, más que ser una garantía para el pago de la pensión de alimentos, es la forma como uno garantiza que la libertad personal del deudor no sea conculcada. Esto de alguna forma también se va reforzando por lo que yo llamé en la tesis el temor al amparo, que es el miedo a que un recurso de amparo pueda ser acogido si no se cumplen los trámites que jurisprudencialmente se han ido estableciendo por considerarse adecuados para la defensa de la libertad personal del deudor. Y en el último término, y acá termino, Claudio, existe la idea muy asentada de que, claro, los alimentos es un asunto de derechos fundamentales, claro, el artículo 14 y el resto de la ley 14.908 es una norma que no satisface completamente, pero sí no existe la idea de que existe una responsabilidad de nosotros en la manera de poder hacer efectivos los derechos a través del procedimiento. Que más bien se trata, el asunto de derechos fundamentales, una exigencia para el legislador o para el ejecutivo, pero no, y por lo tanto la espera de nosotros en una ley que sea más favorable, que nos permita ayudar a hacer mejor el trabajo, es lo que se tiene presente y no la necesidad de poder hacer una modificación de nuestras prácticas y la comprensión que tenemos de ellas. Ahí terminé. Muchas gracias, Paz. Antes de darle la palabra a Macarena Vargas, les recuerdo a todos los que nos visitan en esta oportunidad que pueden hacer sus preguntas por el chat y ojalá indicarnos a quién va dirigida la pregunta. Adelante, Macarena. Ok, muchas gracias. Muchos saludos a todos y a todas las que están participando hoy día de este coloquio.
yo voy a dar una mirada distinta de la que acá ofrecieron la magistrada Paz Pérez, porque desde luego ella tiene la experiencia. Yo lo voy a comentar más desde una mirada procesal y analizando algunos problemas que yo veo en el diseño del sistema de ejecución de las pensiones de alimentos. Primero quiero decir que estamos frente a un problema que es muy complejo, no es un problema solo normativo, que se modifique con un cambio de ley o se establezca una u otra medida de apremio más para los deudores. Este es un problema que tiene muchas causas, es interdisciplinario y hace que converjan aquí distintas miradas, desde luego desde el mundo jurídico, del derecho procesal, el derecho civil, en particular el derecho de familia, pero también la magistrada Pérez lo ha dicho con fuerza, ¿no? Todo lo que dice relación con el derecho internacional de los derechos humanos a través de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también desde el marco de los derechos procesales como acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Pero también tiene que ver, y acá se ha mencionado, con las prácticas que los jueces y los abogados, porque acá todos los actores tienen una cuota, ¿no es cierto?, de participación y responsabilidad en este proceso, que hacen que el sistema funcione de esta manera. O sea, ¿cómo actúan los jueces? ¿Cómo actúan los abogados? ¿Por qué toman este camino o el otro? Son cuestiones que también hay que tenerlas presentes al momento de analizar este tema. Y por último, me parece que hay algo que a veces se olvida, pero no es menor, que dice relación con un aspecto cultural relacionado con los valores, las creencias que tenemos todos acerca de, primero, la justicia de familia, que la justicia de familia lamentablemente por décadas se ha considerado como el hermano pobre, por una expresión que se utiliza muy fuertemente. El otro día escuché otra que me pareció más grave, el patio trasero del derecho civil, y por lo tanto siempre tenía una menor atención de parte del legislador y también diría la doctrina, cuestión que hace entender con mayor claridad por qué estamos en esta situación hoy día. Y también porque hay una valoración especial respecto de la situación de deudores y acreedores. ¿Qué perfil tienen los deudores y acreedores en los temas de familia? Y eso también influye al momento de diseñar los procedimientos. Por eso me parece que este es un problema tan complejo que requiere un abordaje más amplio, no solamente normativo, integral, sistémico, de política pública, y que probablemente nos va a tomar un buen tiempo resolverlo en forma definitiva, pero afortunadamente hoy día estamos discutiéndolo en distintas instancias. Dicho eso, yo voy a referirme a 3 problemas que visualizo en forma específica, de manera de darles una panorámica desde una perspectiva más procesal. En primer lugar, lo que me parece que hay un diseño legal muy deficitario, y yo diría casi prácticamente nulo en materia de cumplimiento de las pensiones de alimentos. En primer lugar, la ley de Tribunal de Familia no regula un procedimiento específico, simplemente nos remite al Código de Procedimiento Civil, es decir, a las normas del juicio ejecutivo que todos estudiamos en algún minuto, y lo hace a un código que, debo decir, está en discusión hoy día. Hemos intentado por varios años reformar la justicia civil a través de este código, porque tiene varios problemas. De partida, un código del año 1903, o sea, digamos que hace un siglo y más que está vigente y que ameritaría, ¿no?, adaptarlo o actualizarlo a la realidad nacional. Está pensado para conflictos civiles y comerciales entre particulares y no para conflictos de familia. Es otra la caracterización o la fisonomía de los conflictos de familia, no tengo para qué explicarlo acá. Y lo que me parece aún más grave es que un código en que el sistema de ejecución también está en discusión. Hoy día todos sabemos que la ejecución civil, o sea, el cobro de una deuda a través de los procesos ejecutivos, tiene grandes deficiencias, es lento, tiene problemas también en su tramitación, no cumple con sus objetivos, y esto ha dado, ¿no es cierto?, origen a que en parte la reforma procesal civil intentara modificar de manera bastante sustantiva este libro de la ejecución en el Código Civil. Entonces, cuando la Ley de Tribunal de Familia nos remite a un código que se preocupa o tiene por objeto resolver otro tipo de conflicto y con un sistema de ejecución ineficiente, parece no de todo sentido pensar, bueno, parece que necesitamos una legislación ad hoc y específica para este tipo de conflicto tan particular como son los conflictos de familia. Pero además, y en particular ahora el pago de la pensión de alimentos,
pero además porque en el diseño orgánico, el código, la ley de tribunales de familia tampoco hace mucho desglose o desarrollo de quién es el encargado de llevar adelante esto, y en la práctica sabemos está radicado en las unidades de cumplimiento, que son unidades administrativas que se rigen por categorías o directrices de esa orden, que en algunos casos, aparentemente, por lo que yo he podido levantar, y algo ha dicho aquí la magistrada Pérez, hay una práctica más bien mecánica de aplicación de ciertos protocolos, pero sí, me parece a mí, lo podríamos discutir y ojalá pudiéramos sumar a estas conversaciones a los administradores de los tribunales de familia, sin incluir la perspectiva de derechos fundamentales que está en juego en esta importante materia. Me parece que se ha transformado y ante la ausencia de una mirada integral de este asunto y la ausencia de un procedimiento, finalmente la parte orgánica es solamente que en manos de los administradores y funcionarios judiciales, perdiéndose una dimensión más global del problema. Ese es un primer problema, un problema de diseño legal, que yo creo que es urgente modificar. Más allá de que eso pueda tomar un buen tiempo, pero es un problema que hay que dejar ahí, ¿no es cierto?, para tal vez un mediano plazo para analizarlo y resolverlo. Ahora, hay un problema, segundo problema, que también lo mencionó la magistrada recién, que es en relación con la duración de este trámite de cobro que tienen que hacer la parte demandante o la parte que ha obtenido una sentencia favorable. Se ha mencionado acá, ¿no?, un plazo que promedio 35 días, o sea, estamos hablando de un mes para obtener el cumplimiento de una resolución judicial, luego de un proceso declarativo completo o luego de un proceso autocompositivo en que las partes acordaron una pensión. Toda la estructura y la dinámica con que se realizan estas distintas etapas que nos llevan a los 35 días promedio, porque también lo explicó muy bien mi antecesora, esto puede ser más, ¿no es cierto?, se suma cuando esto se reitera una y otra vez en el tiempo, lo que hace es incumplir una garantía constitucional que todos sabemos que es la de la efectividad de las resoluciones judiciales. Finalmente el Estado está con una demora excesiva en el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, vulnerando o no siendo respetuoso de una garantía que dice relación con el plazo razonable. Demoramos muchísimo en que estas pensiones sean pagadas y lamentablemente además por los datos que han surgido en el último tiempo, el porcentaje de pensiones impagas es muy alto. Eso es otro elemento, ¿no?, que tiene que ver con la eficacia de las resoluciones judiciales, con la demora, con la garantía del plazo razonable, que es importante que también evaluemos y pensemos en cómo mejorar. Y un tercer problema que veo que también dice relación con el diseño legal y de cómo se ha ido enfrentando esta problemática, dice relación con que no nos hemos cuestionado o no nos hemos hecho cargo de analizar qué perfil tienen los deudores y los acreedores en materia de familia. Habitualmente hablamos como de una figura, ¿no es cierto?, media estándar, el deudor quien debe una obligación, el acreedor quien persigue la obligación, pero en materia de familia tienen componentes y características muy particulares. No son los mismos deudores que la justicia civil, no son los mismos acreedores, ¿no?, que la justicia civil, en que habitualmente es un banco, es el retail, o una casa comercial que persigue a una persona natural por el pago de una obligación. Aquí estamos frente a personas que han sido parte de una misma familia, han sido parejas, han sido un matrimonio que se ha roto por distintas razones, y en que una de las partes exige el cumplimiento del pago de una pensión de alimento para dar lo mínimo para la subsistencia de los hijos comunes ante los tribunales, ¿no es cierto?, que se cumpla con esta obligación. Y aquí hay un dato muy relevante que dice relación con que 9 de cada 10 casos que se pide pensión de alimento, las partes demandantes son mujeres. Eso es un dato que no podemos olvidar. Acá hay un componente de género fuerte que a veces se olvida, que debemos integrar también en el análisis del pago de las pensiones de alimento. Yo sé que el tema de género está afortunadamente tomando fuerza y se está incorporando a la Corte Suprema a través de la oficina especializada que dirige la ministra Muñoz desde hace varios años. Ha dado grandes avances en esto, ha hecho grandes avances, pero en esta materia particular parece, ¿no?, que se manifiesta con todo su esplendor
cómo los sesgos de género se van permeando en las actuaciones de los jueces, de los funcionarios, de la policía, de los abogados y de todos los actores que aquí están envueltos. Y digo todo esto, y Claudio, tú por favor me avisas con el tiempo, porque en el caso de los deudores de familia estamos en presencia, por el dato que antes mencioné, frente a principalmente a hombres, ¿no? Hombres que han sido condenados a pagar una pensión de alimentos o que han acordado el monto de un pago de alimentos a través de una mediación, una conciliación, una transacción. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no pagan? Y uno podría imaginar varias hipótesis, pero hay una cuestión clave, es que al menos al momento en que se declara esta pensión, esas personas tenían capacidad de pago, podían pagar. Hubo un proceso judicial en que se valoró, ¿no es cierto?, sus capacidades, y un tribunal, un juez de familia, jueza de familia, dictaminó un monto de pensión, o acordaron las partes libremente en un monto. Entonces parece que el factor que incide principalmente en el no pago no tiene que ver con la capacidad de pago. Puede serlo, ya me voy a referir a eso en un minutito más, pero más bien el factor crucial acá es una cuestión que se relaciona con la voluntad de pago, con el interés o la motivación y el compromiso que tiene ese padre, en este caso, varón, de cumplir con este deber legal de dar alimentos a sus hijos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hay voluntad de pago? ¿Qué elementos están detrás ahí? Y ahí yo creo que eso es un gran tema que no podemos abordar ahora, que da pie para muchos estudios psicológicos, sociológicos, antropológicos, que escapan de mi competencia, desde luego, para entender qué determinantes, qué variables están detrás de este incumplimiento y particularmente esta ausencia de voluntad de pago. Yo creo que eso sería importante manejar, conocer esos datos, saber cuál es el perfil de nuestros deudores de alimentos para también tomar medidas de cómo encaminar los procedimientos. Y digo esto porque también al otro lado de la, ¿no es cierto?, de la vereda tenemos a un acreedor que tampoco es el acreedor clásico de la justicia civil, sino tenemos una acreedora principalmente mujer, por lo que yo ya he mencionado, que una madre que tiene a su cargo el cuidado, la protección de sus hijos o hijas de distintas edades. Hay un alto porcentaje de las demandantes en la justicia de familia que piden el cobro de los alimentos, que son mujeres de sectores de bajo ingreso, un 65%. Por lo tanto, tenemos ahí un problema también económico y social de personas que luego de la ruptura quedan en la composición familiar varía, ¿no es cierto?, con hogares unipersonales, con jefatura familiar femenina y con problemas serios de manutención y de poder solventar los gastos que la crianza implica. Entonces tenemos un perfil también de un acreedor bastante complejo, que no puede ser catalogado de una manera muy, muy estándar, y que también nos debiera llevar a pensar en que la lógica entre deudor y acreedor, que, ¿no es cierto?, está inmersa en la justicia civil o en otras áreas también, esta lógica adversarial entre dos litigantes, con estos perfiles que acabo de mencionar, no nos permite ver, con esa mirada no nos permite ver los beneficiarios de estos alimentos, porque tenemos un deudor, padre, acreedora, madre, y entonces pareciera ser que es una disputa entre dos adultos, cuando sabemos muy bien que detrás de esa madre o de ese demandante hay muchos, o sea, no necesariamente muchos, pero hay hijos, hay niños de distintas edades, pueden ser niños o adolescentes. Por lo tanto, Maca, parece 2 minutos, necesario... perdón, 2 minutos. Ya, estoy cerrando. Parece necesario entonces hacer ese análisis también más global, ¿no?, de incorporar la dimensión de género en esto, incorporar variables socioeconómicas al momento de analizar la fase de cumplimiento de las pensiones de alimentos. Estos tres problemas, y aquí voy cerrando, ¿no?, de diseño legal, tanto procesal como orgánico, de la duración del procedimiento mismo para decretar una medida de premio, porque es una cuestión específica que se da en esta fase de cumplimiento, y el diseño de los procedimientos pensado en un deudor estándar y un acreedor estándar que no se aplica al conflicto familiar, yo creo que nos debe hacer pensar en que
llegó la hora de reorganizar el sistema de cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. Y me parece que no solo esto debe ir por la vía de aumentar o de recrudecer, ¿no es cierto?, las medidas de apremio. El artículo 14 de la ley 14.908 tiene un catálogo bien amplio de medidas de apremio, el arresto, la reclusión nocturna, la licencia de conducir, el arraigo. No son medidas gravosas para un demandado, para un deudor. Y lo que ha mostrado la cifra es que esas medidas parecen no ser eficientes, no están dando el ancho, no están obteniendo su cumplimiento. Por lo tanto, a mí me parece que hay que repensar todo este sistema, aunque signifique a lo mejor tomarnos un buen tiempo, tomar medidas ahora de corto plazo para salir de tal vez de los problemas más urgentes que tiene el sistema de cumplimiento, pero me parece que se abre una puerta importante para discutir con más tranquilidad una política pública en esta materia, que no solamente es una política pública de justicia, aquí hay que agregar una política pública de infancia en el análisis, una política pública de combate contra la pobreza y una política de género. Creo que solo así, tomando en consideración todos esos elementos y haciéndonos cargo de los factores culturales que están detrás de esta dinámica y de este fenómeno, no sé cómo titularlo, podríamos tratar, ojalá pensemos positivo, tratar de mejorar el sistema para que no veamos esta cifra, que sé que no hay un dato que está, ¿no es cierto?, circulando en los medios de un 84% de pensiones de alimentos impagas. Hasta ahí llego. Muchas gracias. Gracias, Maca. Yo no sé si Paz tiene alguna reacción a la exponencia de Macarena, o si quieren podemos pasar directamente a las preguntas, como ustedes quieran. No te escuchamos, Paz, estás con el micrófono apagado. Sí, no, yo pienso, o sea, claramente el tema de los alimentos no es solamente un asunto de derechos fundamentales de niños, también es un asunto de derechos fundamentales de mujeres. Ahora, el tema, y en la muestra que yo realicé de estas causas, el 96% de las causas eran peticiones de mujeres que pedían el cumplimiento forzado de la obligación, de manera que desde esa lectura también lo es. Ahora, en relación al tema, se ha preguntado, vi en el chat algo, me voy a adelantar con las preguntas, una cosa que se le preguntaron a Macarena, pero el tema de los cuidados, como la evaluación del cuidado como un trabajo para los efectos de poder, digamos, analizar el aporte que hace la mujer respecto de la pensión de alimentos, me parece que eso tiene mucha lógica, pero más bien es un elemento que se puede considerar al momento de la aclaración del derecho. Cuando uno está hablando en la ejecución, no logro ver, a lo mejor Macarena me puede aclarar mejor, cómo uno puede incorporar el valor del trabajo de la mujer en el cuidado, que puede ser cuantificable en el tema de la ejecución. O sea, claro, es un tema que hay que considerar, pero me parece que más bien pertenece a la parte declarativa del derecho de alimento. Bien, Macarena, ¿algo que agregar o vamos con las preguntas? Ok, hay muchas preguntas. Voy a ser dictatorial con las preguntas y voy a escoger aquellas que son más abiertas y por lo tanto dan pie para discutir e identificar otras variables, y después podemos ir a las preguntas más específicas. Les voy a hacer 2 preguntas a cada una. Tenemos espacio para diversas rondas de preguntas. Primero para Paz Pérez. La primera pregunta es: ¿en qué medida las prácticas de los antiguos juzgados de menores en materia de cumplimiento de las pensiones de alimentos han sido traspasadas a los juzgados de familia? Y la segunda pregunta que se hace aquí, que esta puede ser dirigida tanto a Paz pero como a Macarena, es: ¿cómo resolver esto? Me imagino que lo que estamos discutiendo ahora, además en la pandemia que atravesamos, donde derechamente muchos tribunales no despachan órdenes de arresto por la emergencia sanitaria, y entonces los padres o madres custodios no tienen cómo acceder a los apremios que contempla la ley. Y tengo varias más, no se preocupen, las voy a hacer todas, pero por mientras, para Macarena, hay una pregunta muy interesante que es la siguiente. Dice, a ver si la pillo acá, ¿qué opina que el Estado se haga cargo del alimento mientras el alimentante esté cesante por tiempo largo y éste asuma la deuda con el Estado? Parece afirmar la persona que hace la pregunta de que esta es la manera como funciona en Francia, Alemania y varios países de Europa. Y otra pregunta específica para Macarena era:
¿existe algún proyecto de ley o propuesta destinada a unificar las normas aplicables en materia de familia, eliminando los fantasmas de la ley de menores que sitúa al niño o niña adolescente como un objeto y no un sujeto de derechos? Paz, partamos contigo. Respecto de la primera pregunta, ¿en qué medida se traspasan las prácticas de tribunales de menores a los tribunales de familia? Bueno, a ver, los 5 o 6 etapas del procedimiento que en la práctica se desarrollan son creaciones jurisprudenciales que vienen desde los tribunales de menores. Específicamente algo que llama la atención y que no se justificaría el día de hoy, por ejemplo, a mi entender, es cuando una persona pide el arresto, se tiene que liquidar la deuda, de acuerdo a estas como criterios jurisprudenciales. Se liquida la deuda en la primera petición de arresto y cuando han pasado más de 6 meses sin que se actualice el valor. En el intertanto, hay una práctica que consiste en la certificación de deuda, que es como una liquidación más chica, donde se actualiza el valor de lo debido, porque se entiende que lo más estable es esta liquidación a la primera y a los 6 meses que se va repitiendo sucesivo. Entonces la pregunta que me hago yo, cuando nosotros hoy día cuando la mayoría de las pensiones se pagan mediante depósito libretado por la vista del Banco Estado, cuando hoy día además nosotros tenemos conexión directa con el Banco Estado, podemos ver las cuentas. ¿Qué sentido tiene hoy día entonces actualizar el valor de la deuda a través de certificaciones si tenemos la información a la vista? Entonces, ¿por qué tenemos que pasar al liquidador como si eso fuera un requisito como de existencia de la ejecución a través de la orden de arresto? Claro, yo en algunos casos no creo estar de acuerdo con la liquidación en todos y cada uno de los casos. Hay algunas situaciones en que la liquidación, siento yo, no sería necesaria. Por ejemplo, cuando se declara el derecho en diciembre del 2019 y se está pidiendo la ejecución de la deuda en febrero y los depósitos debieron ser hechos siempre en libreta de ahorro a la vista. Al tenor de la norma, que es muy amplia, digamos, no establece ningún requisito, yo siento que si se pide la pensión del mes o la de los 2 meses adeudados, no requeriría una liquidación, pero sin embargo, esa práctica está tan internalizada que no nos podemos salir de ese escenario. Y también siento que si tenemos información directa de cuáles son las pensiones que se pagan o no se pagan, porque tenemos acceso a las cuentas de ahorro a la vista desde el Banco Estado por el convenio que existe el día de hoy, ¿qué sentido también tendría hacer esta actualización? Antes tenía sentido porque no había ninguna forma de conocer la actualización del valor porque no estábamos en línea. Hoy día me da la sensación de que no tiene sentido. A eso me refiero cuando hablo de las prácticas que venían de menores y hoy día se replican en familia sin mayor razón. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, el resultado de lo que yo les planteaba recién, que no alcancé a decir, tiene que ver con que realmente este medio compulsivo, que la orden de arresto, no es un medio que esté demostrado sirva para el fin. De lo que no alcancé a decir, es que al menos de esta muestra, se puede establecer que el cumplimiento de la obligación de alimento en el 20% de los casos se consigue. El 80% entonces queda esperando. Y de este 20%, si uno analiza cuál es el componente de este 20%, el 10% que se obtiene en forma efectiva, en forma completa, está siempre asociado a otras medios de otros medios de apremio, como por ejemplo la suspensión de licencia de conducir o el efecto del arraigo. Entonces da la sensación, no hay información como tan certera en la investigación porque tenía otro objeto, que pueden ser otros los medios que se utilicen para poder conseguir, y me da la sensación, a propósito de lo que les comento, que la suspensión de licencia de conducir es una gran medida. Entonces, cuando se plantea que hay tribunales que no se están despachando la orden, yo me pregunto realmente si ese va a ser el medio a través del cual se va a conseguir el objetivo. A la luz de la experiencia que se pudo, de los antecedentes que se pudieron adquirir desde la investigación, da la sensación que no. Ahora, ¿por qué no se despachan en algunos tribunales o en todos los tribunales de Santiago la orden? Porque también entiendo que hay una restricción sanitaria en los centros penitenciarios que fundaría esta decisión. Lo que no quiere decir que no se hayan dado cumplimiento a otras medidas compulsivas para obtener el pago, como la suspensión de licencia y con unos mecanismos que se crearon en el intertanto para evitar que la gente fuera a presentar las licencias de conducir. No sé si eso procede, porque uno piensa las cosas como desde los protocolos, las instrucciones que se dan, y en la práctica a veces son cuestiones distintas. Y siguen vigentes las otras, la retención de las remuneraciones, si es que la persona sigue contratada, etc. Y las otras posibilidades que contempla la ley 14.908. Apostar todas las cartas al arresto da la sensación de que no es el camino.
Ok, sigo ya entonces. La primera pregunta, sí, se ha discutido esto y en realidad es una práctica que se recoge en algunas legislaciones comparadas. Lo que está pensándose, pero no hay, a ver, yo no puedo adelantarme porque no tengo ninguna atribución, pero lo que yo creo que sería interesante, y aquí lo plantea la pregunta, hacer distinción entre tipos de deudores. Eso es algo que me parece que podría ayudarnos también a darle mayor efectividad al pago de las pensiones. Si se trata de un deudor que tiene la capacidad de pago y no quiere pagar, bueno, usamos un track que sea más rápido, ¿no es cierto?, y que permita dictar diferentes medidas, pero tal vez cuando estamos frente a un deudor que se encuentra en una situación de cesantía o de enfermedad, con una contingencia puntual que no pudo pagar y que ha tenido en el pasado un comportamiento, ¿no es cierto?, digamos, respetuoso de la pensión, uno podría imaginar otros mecanismos y a lo mejor buscar otra fórmula. Esto es algo que hay que discutir y que hay que pensar. Yo creo que no es algo automático que haya que aplicar de uno más uno, ¿no? Pero sí me parece que debieran haber caminos procedimentales distintos para este tipo de casos, así como también decía la magistrada, dependiendo del monto de la pensión. Yo creo que hay que hacer muchas más distinciones de las que estamos haciendo, porque hoy día la legislación es un brochazo grueso que dice un par de cosas y nada más. Esta idea de que el Estado pague la pensión en algunos casos, y que luego el Estado, ¿no es cierto?, persiga al deudor, es algo que ha salido y que está discutiéndose. No sé si eso va a tener finalmente una regulación legal, pero es una cuestión que está en la mesa hoy día. Y respecto a un proyecto de ley que unifique las reglas de familia, bueno, no conozco hasta el momento, La Paz a lo mejor lo puede corroborar, que existe un proyecto de ley. Me parece que sería una buena noticia, sobre todo actualizar la 14.908, que a juzgar por su aplicación debiera tener algún nivel de modificación. Yo también comparto que es necesario, en este caso, tener una mirada más completa, más global de la legislación de familia, que está en general parcelada en distintas normas, en distintas leyes, dictadas en distintas épocas. Es necesario tener una mirada con los problemas actuales, con las discusiones actuales, incorporando las variables que mencioné antes. Eso parece una condición sine qua non hoy día. Bien, gracias a ambas. Tengo varias preguntas más en este tenor. Así que primero a Paz Pérez. Hay algunas que están vinculadas y tienen que ver con medidas de apremio. Las voy a leer. Dice, respecto a la suspensión de licencia a conducir, por la pandemia hay magistrados que han permitido que se oficie vía interconexión esta medida, lo que resulta mucho más efectivo que dejarlo a la voluntad del deudor de ir a poner a disposición la licencia. ¿No será mejor que llanamente se siga haciendo de manera interconectada esto? ¿Es factible? ¿Tú ves espacio en la ley para ello? También para Paz, en su experiencia, ¿el juez de familia puede autorizar una propuesta de fórmula de pago impetrada por el alimentante si la alimentaria no está de acuerdo con las cuotas propuestas, pero el alimentante justifica no poder otorgar más mensualidades, por ejemplo, por cesantía, cambio de circunstancias, lo que sea, y su propuesta, uno puede ver, es seria y real? Esas dos por mientras para Paz. Y para Macarena tengo aquí una que dice, en relación, un poco que algo se refirió Paz, pero quisiera saber tu opinión, en relación a los estereotipos de género en esta materia. ¿Cree que una solución sea regular el trabajo de cuidados? A veces es complejo evitar que las magistraturas no reproduzcan el estereotipo de que, comillas, la mamá no trabaja. Paz, ¿cuáles son tus reacciones? Respecto de yo me puedo hacer cargo respecto de la buena práctica que plantea respecto de las suspensiones de licencia de conducir. Efectivamente, por lo menos en el tribunal al que yo pertenezco, se implementó a propósito de la pandemia el sistema de la interconexión con más fuerza. Normalmente las peticiones, o sea, las resoluciones que ordenan al deudor entregar la licencia de conducir nunca funcionan. De manera que nosotros pusimos plazos, hicimos como un procedimiento para poder entender cómo la ley, para poder hacer efectivo lo que la ley planteaba de entrega, y entendíamos que si no lo entregaban a cierto plazo, finalmente despachábamos el oficio al registro civil para que estableciera la suspensión de la licencia de conducir. El problema es que ahí surgen varias otras situaciones. En primer lugar, una de las razones pese a que formalmente es muy gravoso y mucha gente va a pagar a propósito de estas medidas,
es muy fácil eludir esta suspensión de licencia de conducir, porque si nosotros llegáramos a retener, incluso a incautar, como lo hicimos en algún tiempo, las licencias de conducir, basta con que la persona vaya a cualquier municipalidad y consiga otra licencia de conducir, porque no hay interconexión entre estas peticiones. Y respecto al registro de la suspensión inscrita en el Servicio de Registro Civil, es algo que se pensó hacer a propósito de esta práctica, y lo que yo les puedo decir además, que al menos la idea de nosotros es ir manteniendo esta práctica de la interconexión en el tribunal que yo planteo. La segunda forma de poder fácilmente eludir esto consiste en la falta de control que existe esto. Porque toda esta información que nosotros estamos dando respecto de las órdenes de arresto, las suspensiones de licencia de conducir, es información que no cuentan las policías para poder tener a la vista al momento, por ejemplo, de controles, no sé, vehiculares. Entonces, finalmente pasa que terminan siendo formalmente muy gravosas, pero tampoco hay alguna conexión con la policía para que ellos puedan hacer un control del cumplimiento de estas obligaciones o no. Y la segunda pregunta era respecto a las fórmulas de pago. Bueno, en primer lugar, yo quiero plantear que para un deudor que está cesante y que no puede pagar, existen mecanismos contemplados en el artículo 14 de la Ley 14.908 para poder justificar que no puede pagar, y pueden haber suspensiones en el pago, y se dan. También, por la experiencia, sé que las personas que están en esta situación rápidamente van a ejercer acciones de rebaja o de alimentos, y por lo tanto, al momento de hacer peticiones tienen estas acciones, y es mucho más fácil poder justificar la existencia de la excepción del pago del artículo 14 de la Ley 14.908. Ahora, de ahí a forzar, yo no he visto, por lo menos, que alguien fuerce a una acreedora a aceptar pagos de ciertos montos. Lo que sí he visto que se hace frente a situaciones así, es establecer suspensiones por corto tiempo, 1 mes o 2 meses, y obligar a ejercer la acción, y la sanción en el evento de no hacerlo es seguir adelante con la ejecución, porque también hay una responsabilidad al deudor de cómo se hace cargo de esto y qué herramienta procedimental en un juicio declarativo tenemos para escuchar a ambas partes correctamente y poder decidir si lo que está alegando es una cosa cierta o no. Entonces, esa hipótesis como tan extrema me cuesta verla, porque hay mucha salida del procedimiento para que pueda ser atendido ese requerimiento. Ok, la pregunta que se me hace en realidad escapa un poco del tema, ¿no?, de cumplimiento, porque habla de los estereotipos de género en las labores de cuidado. Esto es bueno, es un tema gigante también, que yo creo que tenemos que empezar a ponernos a trabajar, porque los estereotipos de género están en todos lados, pero en la justicia de familia me parece que pueden aparecer o aflorar con más fuerza, principalmente por este tipo de cuestiones, que la mamá debe trabajar y cuidar a los niños, que el papá es el proveedor, esa típica, ¿no es cierto?, organización del trabajo tradicional de la familia, también juega muy en contra con el pago de las pensiones de alimentos. De ahí, a ver, no conozco la práctica, a lo mejor la pregunta tiene, ¿no es cierto?, sustenta una cuestión específica de cómo los jueces evalúan este cuidado, pero claro, yo creo que eso tiene que ver con la fase declarativa de determinación del monto de la pensión, ¿no es cierto?, quién está a cargo del niño, qué labores cumple cada uno, y en fin, una serie de elementos que los jueces tienen en consideración al momento de fallar, que escapan de la aplicación de la sanción o de la medida de premio en concreto. Sí, sin embargo, creo que en esta fase de cumplimiento hay muchísima, se ve con fuerza los sesgos de género. Por ejemplo, por lo que he escuchado, ustedes saben, la mayoría que yo no ejerzo, que muchas veces cuando llega una orden de apremio a la policía o a carabineros, esa orden no se despacha con la prontitud que debiera, se dilata, hay cuestiones ahí como que están insertas en nuestra cultura de esperar, o decir, bueno, otra vez esta persona está de nuevo pidiendo la pensión de alimentos. Eso está digamos, como en el ambiente, no es posible a veces calificarlo o distinguirlo, pero es una lucha ya de otro nivel, que hay que romper algunas barreras culturales en esos términos
en el mundo de familia y en todos los otros en que nos desenvolvemos las mujeres, pero creo que en la pregunta particular escapa al tema exactamente de cumplimiento. Yo lo veo más enfocado en la parte declarativa de un proceso familiar. ¿Puedo agregar algo en relación Sí. a eso? Que claro, Por o sea, supuesto. yo también comparto completamente ese punto, pero en cuanto a los estereotipos, incumplimiento es mucho. Por ejemplo, hablaba la ministra Muñoz en una mesa de trabajo del ministerio el siguiente, que me pareció, es verdad, la mujer que está separada o que se hace cargo de sus hijos sola y que los saca adelante, sacrificándose en extremo, y que por lo tanto ya por dignidad nos sigue pidiendo la pensión de alimentos. Ese es un estereotipo. Y me pareció fantástico porque también demuestra que yo, del universo total de mujeres que ejercen las acciones de cumplimiento, yo no tengo tan claro que sean el 84% de las pensiones incumplidas sobre la base de esta información. Yo tengo la impresión de que hay muchas mujeres que no ejercen forzadamente la ejecución porque también está muy presente este estereotipo y también por otras razones, a lo mejor por fuerza, qué sé yo. El estereotipo que se pudo claramente identificar, o la diferencia de trato más bien, que uno puede lograr, la diferencia de trato que está conectada con una discriminación intergrupal del colectivo mujeres, tiene que ver con esta diferencia en los procedimientos del alzamiento, que normalmente está asociado con el deudor padre, y el arresto, donde la mujer, a lo mejor vengativa, ejerce acciones para los efectos de poder conseguir el pago de la pensión. Entonces, ¿a quién se le pone más trabas finalmente? Es un asunto de infante, pero la responsable es la madre. ¿A quién se le pone más trabas finalmente? Y eso también tiene que ver con los estereotipos. Bien, tenemos más preguntas. Así que ¿Puedo déjame- agregar algo aquí, Por Claudio, supuesto. a propósito? Porque a propósito de lo que dice la magistrada Pérez de lo que comentó la ministra Muñoz en esta reunión, hay algo que a mí me parece que también es relevante, que se ha discutido en la doctrina comparada, que el incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos podría llegar a constituir una dimensión de violencia de género, y en particular una dimensión de violencia económica. ¿Y eso por qué? Porque cuando es reiterado el incumplimiento, cuando es varias, no una vez cada ciertos meses o una vez cada ciertos años, sino que son 15 años de incumplimiento, uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando acá? Y eso habla de un ejercicio del poder de este padre que a través del dinero puede controlar la situación, ¿no es cierto?, familiar, afectiva, en este caso su relación con su exmujer o expareja y con sus hijos. Aquí hay un elemento que yo creo que es importante porque al final del día todo el peso cae en la mano de la mujer que busca el cumplimiento del pago, que tiene que demostrar que el sujeto no pagó, que tiene que ir una o dos o tres o 1000 veces al tribunal, que tiene que conseguir los documentos. Y entonces el sistema, de alguna manera, perpetúa esta violencia, diría yo, en el sentido de que no permite, no le da facilidades a esta acreedora para lograr subir esta media montaña, que es lograr que se pague la pensión atrasada o una o dos pensiones atrasadas, lo que al final va perpetuando, ¿no?, esta sensación de discriminación y como dijo la magistrada Muñoz, de una violencia económica. Yo creo que ese es un tema enorme que tal vez escapa a la discusión de hoy día, pero que está también en el trasfondo. Perfecto. Hay varias otras preguntas, pero justo Gabriela hizo una pregunta muy interesante que yo creo que mucha gente tiene en la cabeza, especialmente que la prensa ha indicado que ustedes dos están en la mesa técnica que está discutiendo el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, no tanto para que digan lo que está trabajando la mesa técnica, sino sus ideas. Y la pregunta es, ¿cuáles son a juicio de la profesora y la señora magistrado las modificaciones que debieran introducirse a la ley 14.908 desde su respectivo rol y su opinión? ¿Qué intuiciones tienen ustedes? Por supuesto, ustedes no hablan en representación de la mesa, lo tenemos claro, pero ¿qué ideas ustedes están barajando? ¿Dónde creen ustedes que tienen que focalizarse estas modificaciones? Partamos con Macarena, para invertir un poco los roles. Maca. Bueno, sí, nosotros no podemos atribuirnos la vocería a esta mesa, además está en funcionamiento, todavía no termina su trabajo. Pero mi opinión personal, yo creo que hay que tomar medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo.
De corto plazo yo creo que, y lo hemos conversado con la magistrada, hay que hacer un trabajo a nivel interno en los tribunales, porque modificaciones legales sabemos que eso va a implicar más tiempo y puede ser algo, ojalá de mediano plazo, pero siempre son más bien de largo plazo. Hay toda una forma de abordar este sistema de cumplimiento que tal vez con protocolos e instructivos internos, ya sea, ahí la magistrada lo puede reforzar, ya sea a nivel de tribunales o de jurisdicciones, podrían mejorar, a mi juicio, notablemente este procedimiento. Hay muchas cuestiones, como aquí ya se ha dicho, que se pueden eliminar, esta certificación, esta liquidación una tras otra, mes a mes. Conversando con la magistrada, ella me decía que aunque uno no lo pueda creer y parezca como un poco antiguo, la liquidación se hace con una calculadora en la mano. ¿Ah? Hay una persona, un funcionario que hace esa pega y que la verdad hoy día con todas las posibilidades que tenemos de automatizar procedimientos, pagamos nuestros impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos casi que apretando un clic cuando ya se ha hecho todo el cálculo. Yo, sin ser experta en la materia, me parece que hay cuestiones que podrían perfectamente automatizarse y darían una rapidez al sistema que hoy día no tiene. Me parece que por ahí podríamos empezar a hacer un trabajo interno y de modificación de protocolos o de evaluación de estos protocolos para buscar salidas más rápidas. Y de ahí en adelante, claro, yo me parece que en lo que a mí me atañe del mundo procesal, creo que es imprescindible regular el procedimiento de apremio. Ese procedimiento inexistente y que nos remite, como dije, al CPC, está claro, ¿no? Ha mostrado hoy día con muchísima crudeza que no funciona, porque no existe. Entonces, claro, estamos aplicando reglas que no sirven, con lógicas distintas, con miradas distintas, y hay que pensar en un diseño procesal y orgánico que sea funcional al objetivo que queremos. ¿Y cuál es el objetivo? El pago de una pensión de alimentos en forma oportuna. Y acá no hay que olvidarse de eso, una pago oportuna, en un plazo razonable, o dicho de otra manera, de manera eficaz. No nos sirve en absoluto que el pago se haga en 5 meses más o en un año después de que han habido 3, 5, 10 liquidaciones y esa madre ha ido 20 veces al tribunal, 20 veces a solicitar una y otra vez la liquidación. Entonces me parece que hay cuestiones que se podrían resolver, no sé si fácilmente, no quiero ser simplista en esto, todos estos son cambios importantes que hay que trabajar con los equipos de los tribunales, que hay que concordar lineamientos, hay que discutir cómo llevarlos a cabo, responsabilidad, etcétera. No es de un día para otro, no tenemos una varita mágica para hacerlo, pero ese podría ser un primer gran paso que me imagino que a raíz de todo lo que hemos experimentado en estos meses o mes y medio, a partir de lo de la retención del 10%, hay un terreno fértil para abrir una discusión interna en los tribunales de familia. Por ahí iría yo al menos en esta primera etapa. Sí. A ver, a mí me preocupa de verdad hoy día pensar en las condiciones en las que estamos, con la forma que tenemos los actores judiciales y las personas, los abogados litigantes, y no sé si la academia realmente, pero con la forma que tenemos de entender el procedimiento, yo temo que la regulación de un procedimiento completo hoy día vaya a replicar lo que hacemos en la práctica sin pensar, como he dicho en otras oportunidades, fuera de la caja. Si nosotros nos ponemos a pensar hoy día en un procedimiento, regularlo para que las cosas funcionen mejor, iremos a replicar entonces las mismas cosas que hacemos, que a mí me parece que debiéramos pensarlas y debiéramos hacerlas de un modo distinto. Hoy día, por ejemplo, uno de los proyectos de ley que se ha presentado tiene que ver con la regularización, según lo que se plantea ahí, de las distintas etapas del procedimiento que se crean jurisprudencialmente como una forma de garantizar que el tiempo de la demora en cada una de esas etapas sea menor, sea más rápido. Entonces yo me pregunto, ¿realmente es necesario eso o hay que pensar a hacer distinciones en los procedimientos y empezar a pensar fuera de la caja? Es decir, ¿es necesario siempre seguir esto cuando la liquidación, cuando lo que se debe es un mes, o cuando lo que se pide es un mes, o cuando lo que se pide es a propósito de una urgencia? Yo creo que esa flexibilidad, si nosotros lográramos establecer ciertos objetivos de tramitación distintos
desde la práctica, esa flexibilidad nos podría ir generando experiencia respecto a cómo tenemos que, digamos, seguir adelante un procedimiento, que a lo mejor eso podría ser recogido en la ley. Pero lo que yo tengo un poco de desconfianza es que finalmente repliquemos lo que siempre nosotros pensamos que es correcto, sin pensar fuera de la caja este tipo de cosas. Entonces, si me preguntan hoy día qué sería lo ideal, para mí lo ideal hoy día, y sin meterme en otras aristas también, porque no puedo opinar tan libremente respecto de eso, es que tengamos una norma que nos obligue a incorporar información estadística relevante, que recoja criterios, digamos, jurídicos, para tomar decisiones procedimentales flexibles frente a una norma amplia como la que tenemos hoy. Para mí sería ideal entonces que nos obligaran, por ejemplo, a sacar información en algunos aspectos que hoy día no se ve porque la información que se obtiene es para otros fines y no para poder hacer más efectivos o flexibles los procedimientos, que pudiéramos también tener ciertos protocolos, aunque suene mal, autoacordados, que nos permitan ser flexibles en la hora de ir adaptándonos a las decisiones que vayamos tomando en la práctica. Desde el punto de vista y también lo voy a decir, digamos, a mí parece que definitivamente el asunto de poder hacerse cargo de como un problema social requiere de que haya un fondo de pensiones solidario, pero también pienso que hay mucho camino que hacer en el intertanto. Hay muchas cosas que solucionar en los procedimientos de ejecución en familia, para que esto no sea, digamos, el único camino el que se adopte, porque también creo yo que la coparentalidad debe ser ejercida por ambos padres en este aspecto, en el aspecto económico. Yo, desde lo que se ha planteado como posibilidad de discusión, a mí me parece muy bueno el registro de deudores, pero que me gustaría que tuviera consecuencias específicas el registro de deudores. La imposibilidad, por ejemplo, de participar en licitaciones públicas, o algo que tenga que ver con la petición de créditos en bancos, etc. No creo que recrudecer las medidas, como por ejemplo establecer un delito por el no pago de las pensiones, un tipo penal por el no pago de las pensiones de alimentos, sea la solución, porque los países en que se ha utilizado finalmente las condenas que existen en relación a estos temas son muy bajas, y tampoco la idea es condenar a las personas, sino que la idea es que pueda obtener el pago y que quien pueda pagar pague, porque claro, tampoco se trata de perseguir a alguien si es que no puede. Eso, por lo tanto, en lo inmediato, pensando en mi criterio práctico y urgente, es tener esta norma que nos permita dar mayor flexibilidad al procedimiento con la información que vayamos recabando, para que nosotros vayamos generando experiencia y sofisticando lo que pensamos en relación a lo que vamos haciendo en el camino, a lo que vayamos haciendo en el camino. Gracias a ambas. Yo creo que nos alcanza el tiempo para por lo menos una ronda de preguntas más. La primera pregunta es para la magistrada Paz Pérez. Dice, un poco en la línea de lo que usted decía, ¿qué porcentaje de causas falla en el cumplimiento porque no se encuentra el deudor quien cambió su domicilio y no se sabe su paradero? En circunstancias que hoy día hay tanta información de todas las personas que debería poder ubicarse a través del tribunal de oficio. Eso facilitaría para el padre custodio que no tiene acceso a esos datos. Para Macarena Vargas, hay otra pregunta, bueno, esta puede ser para las dos realmente. Dice, ¿creen importante modificar la ley y permitir las apelaciones en materia de cumplimiento, dado que el criterio de las Cortes de Apelaciones no son uniformes? Y una pregunta para ambas, de Samuel Buceta, dice, ¿es necesario hacer algún tipo de reforma constitucional en esta materia? Esto lo plantea Samuel Buceta a propósito de una medida concreta, como sacar del fondo FP lo adeudado si no se paga dentro de plazo. ¿Ustedes estiman que habría que hacer una reforma constitucional ahí? Esas son las preguntas que tengo por el momento. Partamos con Paz, si quieres. Respecto a los domicilios, efectivamente tenemos información dónde conseguir domicilio, y nosotros buscamos en esos domicilios. De hecho, antes existía la práctica de pedir información a investigaciones para que hiciera búsquedas a domicilio, pero hoy día no remitimos esos oficios a investigaciones, y nosotros obtenemos esta información del Servicio de Registro Civil, del Servicio Electoral, del Servicio de Impuestos Internos, y de otros organismos, de Previred, incluso hoy día estamos sacando información de los domicilios. Nosotros despachamos a esas direcciones que aparecen ahí. El problema es que la policía no los encuentra, o la policía informa que se cambió de domicilio, sin más.
Entonces, a propósito de eso, hay prácticas también que determinan que frente a esta información que nos aporta la policía, se pueda pedir un nuevo domicilio donde realmente está, y ahí se complica el procedimiento de ejecución, porque resulta que si se asume que el domicilio procesal, el que existió, digamos, registrado en la causa, no es el que es, finalmente empezamos a hacer notificaciones personales en procedimientos de ejecución, y a veces, muchas veces no lo encontramos. Entonces, y eso termina como cerrando la ejecución, la posibilidad de cumplimiento forzado. Yo creo que eso, yo no puedo hablar por todos, a veces uno habla por el tribunal que pertenece. Yo entiendo que la búsqueda de domicilio lo estamos haciendo, o debiéramos hacerlo, porque tenemos los mecanismos para hacerlo. El problema es que, ¿cuál es el resultado que nos arroja la policía en relación a eso? Y no recuerdo la otra pregunta, pero después... Sigamos con Macarena. Dale, Maca. Ok, el tema del cumplimiento y las cortes de apelaciones, bueno, yo creo que esto es una materia que las cortes no veo por qué no pueden conocerla y, digamos, no hay una limitación legal para ello. Forma parte del proceso la ejecución, como cualquier otra etapa, a pesar de la creencia que existe en nuestro medio, que es como una fase secundaria y marginal, que la ejecución y el cumplimiento son ahí como un área abandonada, entonces no se le aplican los mismos estándares ni los mismos requisitos que al proceso declarativo. Me parece que debiera la Corte intervenir cuando ello amerite y se den los elementos, ¿no es cierto?, fácticos y jurídicos del caso. Y la reforma constitucional, claro, la pregunta va si es posible retirar de la AFP los fondos para pagar las pensiones impagas. Entiendo, más allá de esta situación coyuntural del 10%, me parece que sí. O sea, hemos tenido una enorme discusión en el Congreso a propósito de esto, y uno de los argumentos que se esgrimió en algún minuto es que esto era inconstitucional, y después, bueno, sabemos cómo fue la tramitación y finalmente se aprobó. Pero es una cuestión que yo creo que es una alternativa viable, pero la veo más difícil de implementar que otros caminos que ya hemos conversado aquí para lograr el cumplimiento de las pensiones de alimentos. Bien, y una última pregunta que es para las dos porque tiene que ver con su experiencia en la mesa. Dice, ¿sería posible, según su experiencia, hacer una ley que permita un sistema interconectado con todos los diversos organismos e instituciones que se ponen en marcha con el cumplimiento de pensiones? ¿Se ha pensado esto? ¿Se trabaja en ello? Si nos pueden reportar algo de eso, si es que siquiera se ha discutido o si tienen alguna información al respecto, Macarena o Paz. A mí me parece que lo del sistema interconectado es lo que nosotros venimos pidiendo hace tiempo, y esto no es una idea que se esté trabajando tan expresamente. De verdad, en realidad no se está trabajando. Los proyectos que se trabajan solo refieren al registro de deudores y a la forma de hacer más compulsiva la obligación para el juez de poder retener de las remuneraciones de los trabajadores las pensiones de alimentos. También se establecen algunas modificaciones en cuanto al artículo 14, porque establece requisitos regulados legalmente ahora de lo que se hace en la práctica, y establece la necesidad de poder hacer una norma de protocolo, un acto acordado que pueda efectuar una regulación de las prácticas para poder orientarlas a un fin específico. Nada de eso del sistema interconectado es algo que esté trabajándose. Nosotros hemos tenido reuniones, yo puedo recordar por lo menos 2 reuniones con las policías hace años atrás en relación a este mismo punto, y no se ha logrado concretar, y a mí me parece que sería muy bueno poder tener esa conexión para poder dar mejor cumplimiento a las resoluciones que vamos adoptando. ¿Maca, algo que agregar? Sí, no, de la misma línea que Paz, no tengo nada que agregar. Efectivamente la interconexión parece un elemento central hoy día, o sea, como que hoy día estamos trabajando vía remota, estamos haciendo clases los que somos profesores, los jueces haciendo audiencia, todo se ha automatizado, y la necesidad de la interconexión parece como una cuestión de base para un tipo de procedimiento como este, que es tan complejo y que tiene que generar conexiones con distintos entes, con bancos, con AFP, eventualmente, ¿no es cierto?, con empleadores. Yo creo que cae de perogrullo esa necesidad.
Bien, yo creo que con esto podemos poner término al coloquio. Creo que ha sido una actividad muy provechosa. Le agradezco a Paz Pérez y a Macarena Vargas por su muy interesante participación. Dos temas para cerrar. El primer tema es que yo acabo de colocar en el chat de este coloquio la dirección directa a la página del canal de YouTube del programa Reformas Procesales, en donde están las grabaciones de todos los seminarios que hemos hecho anteriormente. Y entre hoy y mañana va a subirse este seminario también, por si ustedes lo quieren difundir o tener acceso y poder volver a revisarlo. Y lo segundo es que muchas personas preguntaron por cómo podían acceder a tu investigación, Paz, pero yo entiendo que eso es algo que está en vías de ser publicado, así que cuando haya novedades más seguras, eso se informará oportunamente. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Chao, chao.